Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana de jueves en la presentación de un nuevo reporte de signos vitales que, como ya mencionó Diana, lleva el nombre de Fracturas en los motores de la movilidad social en México. Soy Carlos Lascurain, director ejecutivo de Signos Vitales, y quiero comenzar agradeciendo la presencia de nuestros invitados especiales, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Carlos Mancera, quien es economista, socio de Valora Consultoría y experto en educación en México y el mundo; y Jorge Suárez Vélez, quien también es economista, analista financiero y especialista en temas de economía y política en México y el mundo. Su experiencia y visión crítica enriquecen enormemente esta conversación. Muchas gracias por aceptar en verdad nuestra invitación. De igual manera, agradezco al equipo de Signos Vitales que hizo posible este reporte, a Enrique Cárdenas, quien es presidente de Signos Vitales, quien nos acompaña también esta mañana, y de manera especial a las y los colegas de los medios de comunicación, cuyo papel es clave para que este debate llegue a la sociedad. Quiero abrir con una idea central que atraviesa prácticamente todo el reporte. En México, el lugar donde naces sigue determinando casi de manera irreversible el lugar donde terminas. Este reporte, Fracturas en los motores de la movilidad social en México, presenta un diagnóstico crítico, sustentado en datos oficiales y en estudios especializados. El hallazgo contundente es que los motores que antes impulsaban la movilidad, como la educación, la salud, el empleo, el ingreso, justicia, etcétera, se han debilitado a un punto de convertirse en obstáculos estructurales. La niñez enfrenta pobreza y desnutrición, la adolescencia abandono escolar y violencia, la juventud empleos precarios y riesgos de reclutamiento del crimen organizado, la adultez precariedad laboral y desconfianza institucional, y los adultos mayores pensiones insuficientes. En conjunto, esta es la biografía de la desigualdad en México, que es una cadena que se reproduce de generación en generación y que erosiona los derechos sociales básicos. Por eso, este reporte no solo es un diagnóstico, sino que sirve también como una advertencia y un llamado urgente para reconstruir los motores de la movilidad social en el país. La dinámica que seguiremos es la siguiente. Hay una primera ronda de participación de cada uno de nuestros ponentes entre 8 y 10 minutos. Hay una segunda ronda con un breve comentario de cierre de 2 o 3 minutos, y posteriormente Enrique Cárdenas cierra la presentación. Finalmente, hay un espacio para preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Me gustaría pedir y solicitar al equipo de Signos Vitales que me apoyara, por favor, con una presentación de un video que resume en parte el contenido y alcance del reporte que estamos por discutir. Adelante, por favor. Analizar los motores que impulsan la movilidad social es una tarea que no debe postergarse. Educación, salud, empleo, justicia. ¿Cuál es el estado que guardan los motores que deberían impulsarnos como país? Los mexicanos no deberíamos estar anclados a nuestro origen de nacimiento. Medir la movilidad y la prosperidad en cada etapa de la vida, desde la primera infancia hasta la vejez, abre la posibilidad de observar cómo las desigualdades no son hechos aislados, sino procesos acumulados que acompañan a las personas a lo largo de su trayectoria. En la primera infancia, el 41.9% de los 12.4 millones de niños y niñas menores de 6 años vive en la pobreza. El 37.7% no tiene acceso a servicios de salud y el 12.8% sufre desnutrición crónica. Su futuro está condicionado desde el nacimiento. En la niñez y la adolescencia, lejos de consolidarse las oportunidades, esta fase está marcada por el rezago y la violencia. El 20% de los niños trabaja, el embarazo adolescente es elevado y la deserción escolar aumenta. En el inicio de la vida productiva, el panorama para los jóvenes es complejo y precario. 15.6 millones enfrentan pobreza o exclusión. 4.9 millones no estudian ni trabajan. Y 7.6 millones tienen empleos precarios. La crisis de salud mental y el reclutamiento por el crimen organizado son realidades crecientes. La edad adulta está marcada por la precariedad y la consolidación no llega. El problema es especialmente grave para las mujeres. La mitad de ellas está fuera del mercado laboral por dedicarse a tareas de cuidado no remunerado. La falta de un sistema de cuidados y la inseguridad generalizada comprometen su presente y su futuro.
La vida para las personas adultas mayores, a pesar de la pensión universal, se caracteriza por el abandono institucional. El 48.9% vive en la pobreza y la mayoría depende de pensiones no contributivas que son insuficientes. El acceso a servicios de salud especializados es limitado y enfrentan una creciente dependencia funcional sin una red pública de cuidados. Al final, los datos son contundentes. La mitad de quienes nacen en los hogares con menos ingresos permanece ahí de por vida y solo un 2% logra ascender al quintil más alto. En el sur del país, casi 2 de cada 3 niños que nacen en la pobreza seguirán siendo pobres al llegar a la adultez, y las mujeres enfrentan una desventaja mayor. Su probabilidad de llegar a los niveles más altos de ingreso es 3 veces menor que la de los hombres. En educación, las brechas también se heredan. 3 de cada 4 mexicanos no superan el nivel escolar de sus padres. Solo 9% de los hijos de padres con primaria logra estudiar una carrera, frente al 63% de quienes provienen de hogares con padres universitarios. La economía no ayuda. Entre 2018 y 2024, el crecimiento promedio fue el más bajo en 30 años, y aunque entre 2018 y 2024 más de 13 millones de personas salieron de la pobreza medida por ingreso, la realidad estructural persiste. 67 de cada 100 mexicanos siguen siendo pobres o vulnerables. Más de 62 millones carecen de seguridad social y 44 millones no tienen acceso a servicios de salud. La debilidad institucional agrava este panorama. La eliminación de programas, el debilitamiento de instituciones públicas y la falta de justicia han reducido la capacidad del Estado para garantizar derechos y oportunidades. Hoy México ocupa el lugar 118 de 142 países en el índice de Estado de Derecho, con niveles de impunidad y corrupción alarmantes. Analizar la movilidad social por etapas de vida muestra con mayor claridad los momentos críticos en que el Estado debería intervenir para evitar que la desigualdad se acumule y se perpetúe. El sistema no acompaña a las personas y lo que debería ser una cadena de desarrollo es una secuencia de abandono. Debemos afinar los motores que impulsan la movilidad social. Solo así podremos transformar el esfuerzo individual en oportunidades reales de movilidad y construir un país más justo e incluyente. Gracias. Me gustaría pedirle a Enrique Cárdenas que diera un pequeño encuadre del objetivo del reporte. Adelante, Enrique, por favor. Sí, como no, muy breve, simplemente para recalcar que así como otras instituciones checan lo que es la movilidad social en México, lo que estamos buscando con este reporte es ver cuál es el estado de esos motores que normalmente impulsan la movilidad social en cualquier país. Sobre todo la educación, la salud, pero no solamente. En este caso, en signos vitales, como es característico de nuestra institución, lo que hace es ver el fenómeno de la manera más comprensiva posible, de modo que nos preocupamos también por temas como la gobernanza, como la criminalidad, la inseguridad, la migración, y esto cómo puede afectar también a la movilidad social en nuestro país. Así es que dicho eso, simplemente recalcar que este reporte busca encontrar cómo se encuentran esos motores de la movilidad social que nos permite visualizar mucho más a mediano y largo plazo lo que vamos a tener hacia adelante en este sentido. Dicho eso, Carlos, adelante por favor con nuestra presentación. Gracias, Enrique. Para iniciar, le doy la palabra a María Amparo Casal, que es presidenta de MSCI, como lo comenté en un inicio. María Amparo es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y una de las voces más influyentes en el análisis de las instituciones y la vida pública en México. Adelante, María Amparo, muchas gracias por tu participación. Oye, gracias. No sé por qué no puedo iniciar mi video. Me dice aquí no es posible iniciar video. Entonces, bueno, acabo de llamar a alguien a ver si me lo puede arreglar, pero ahí estoy. Aquí está ya.
Listo. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Carlos, a todo el equipo de Signos Vitales. Realmente sí soy una lectora, ya lo arreglé, gracias. Sí soy una lectora muy acuciosa de todos los reportes, no por amistad ni por afinidad con el equipo de Signos Vitales, sino porque realmente aprendo y se me quita lo sonsa en las cosas que no son mis áreas, ¿no? Este, me parece un gran acierto lo que hizo Signos Vitales en esta organización y este estudio hecho por etapas etarias, creo que le llaman ustedes las etapas de vida. Me parece un acierto porque si realmente nuestros gobernantes de cualquier color lo leyeran, creo que permitiría un mejor diseño de políticas públicas y podrían ser el faro de guía para, en efecto, focalizar acciones en cada una de las etapas de la vida. Y es muy impresionante ver cómo pues empieza, como ustedes dicen, desde la infancia y después, pues claro, se va volviendo cada vez peor, como si fuera una acumulación de obstáculos que ya pues al final no puedes, no puedes saltar, ¿no? No hay una cadena de desarrollo generacional en términos de políticas públicas. Yo nunca lo había visto, bueno, así conjuntado en un reporte y me pareció un acierto. La otra cosa que me queda, que alguna vez escribí algo sobre esto, de las condiciones de la movilidad social, es que así como la política social, porque mucho se dice en el gobierno anterior y ahora en esto, que pues se ha avanzado mucho, no solamente en el combate a la pobreza, nunca han hablado de movilidad social, por cierto, pero cuando uno analiza lo que se ha hecho en estos últimos 7 años, no digo que el problema sea únicamente de estos dos gobiernos, pero así como la política social no es un conjunto de programas sociales, que a eso se ha reducido, creo, en este gobierno, pues la disminución de la pobreza tampoco es igual, suponiendo que haya habido una disminución sensible de la pobreza que ustedes una parte cuestionan, no es lo mismo que ampliar las oportunidades. Esto de ampliar las oportunidades, simplemente, así como no ha habido política anticorrupción en estos 7 años, tampoco ha habido una política dirigida a el incremento de oportunidades. Eh, Me centro, bueno, en las tres cuestiones que hablan ustedes como precondiciones de la movilidad social, que serían el crecimiento económico inclusivo, en donde muestran que pues no ha habido el crecimiento económico desde hace muchos años ha sido en promedio 2 por ciento y en el último sexenio pues apenas si rozó el 1%. Entonces, esa precondición no la tenemos, no tenemos la precondición de salud y educación y desde luego no tenemos la precondición del Estado de Derecho, que es donde más podría yo hablar. Creo que regresando, digamos, a la integralidad y ahora me muevo a Estado de Derecho, incluido democracia y corrupción, que hay de las pocas cuestiones positivas que vimos en el sexenio anterior, como que pueden ser aplaudidas, es lo de la política salarial. En efecto, como ustedes lo ponen, más que se duplicó el salario, pero cuando uno lee este reporte, pues cae en la cuenta que de los motores de la movilidad social, pues solo se atendió uno, que es este de la política salarial, y se dejaron fuera todos. Y en ese sentido, pues este uno no alcanza para el propósito, para el objetivo que creo que todo mexicano querría, que es dar mayores oportunidades y poder romper esta idea de que
donde naces te quedas, ¿no? Ese factor, el del ingreso, y dicho sea de paso, solamente en la mitad de la población, porque la otra mitad vive en la informalidad, pues no alcanza. Cuando hablan ustedes, y me parece también muy acertado, la idea de las barreras de la movilidad social y de la prosperidad, esas barreras son inmensamente mayores que los motores del mismo fenómeno de la movilidad social y de la prosperidad. Y para mí, en esta premisa de cómo se han ido haciendo todavía más grandes las barreras, o cómo han ido disminuyendo o se han ido apagando los motores de la prosperidad y de la movilidad social, en esa premisa creo que radica la importancia de este nuevo reporte. La realidad que dibujan en términos generales en cada etapa de la vida de un mexicano o una mexicana, y pues da cuenta, da argumentos, da evidencia de que la movilidad social está condicionada por el origen socioeconómico y educativo. Ya después meten más el tema de la salud, pero pues es aterrador eh, que esto pase. Y ayer que estaba haciendo mis notas, creo que así como el famoso psicoanalista, creo que la mayoría de nosotros, bueno, Carlos no, y Diana quizá tampoco, pero los mayores sí conocimos a Santiago Ramírez en su famoso libro que decía Infancia es destino. Lo usaba desde luego para explicar patrones de conducta, y no estaba fijándose en la movilidad social, pero Signos Vitales da prueba de que, en efecto, el certificado de nacimiento, digamos, es el destino, o como decía Santiago Ramírez, el troquel de la cuna imprime su sello en el destino de las personas. Y eso creo que es la mayor muestra de injusticia social que puede haber en una sociedad. Quedarte encadenado por el bueno, por el estatus socioeconómico, cultural, educativo, etcétera, de tus progenitores y de tus antepasados. Dicho esto, y por lo cual los felicito de verdad, ayer hablaba con un corresponsal del País y le decía que lo tenía a Santiago Ramírez en su famoso libro que decía Infancia es destino. Perdón, ¿me repites? Dentro de una grabación puedes continuar, María Amparo. Bueno, sí, el libro al que me refiero de de Santiago Ramírez es el que se llama Infancia es Destino. Y bueno, pues cuando leí esto me acordé, incluso lo saqué de mi biblioteca y leí algunos pasajes de Infancia es Destino, de ahí saqué lo de El Troquel. Bueno, dicho esto, paso yo a los temas en los que creo que puedo aportar algo más, porque no soy especialista en pobreza, ni en desigualdad, ni en movilidad. Eh, y ponen ustedes, como dije antes, que una de las precondiciones es pues la parte institucional, Estado de Derecho, o eran crecimiento, pobreza y Estado de Derecho, ¿no? Y en Estado de Derecho también me gustó mucho, me pareció muy heurístico, muy que incita al pensamiento, es el desgaste institucional, que se refiere básicamente a la desaparición o debilitamiento de las instituciones. Ustedes hablan de las instituciones autónomas, la recentralización del poder, la eliminación de programas que están basados en evidencia, la ausencia de evaluaciones de proyectos de inversión y el desmantelamiento técnico del aparato público. Bueno, cada una de estas que mencionan ustedes, sí, y además este desmantelamiento del aparato público ha tenido muchas consecuencias. Tiene consecuencias, y nunca lo había visto tanto, salvo que decir que pues pasamos a tener una población con 50 millones que no tienen acceso a los sistemas de salud. Impactan
a la movilidad social. Y entonces tenemos dos problemas con esta desinstitucionalización, que el acceso desaparece y la continuidad también. Creo que los programas sociales de hace años, los que empezaron con Salinas, sí tenían muy focalizado el acceso y tenían muy focalizada el cumplimiento y la continuidad de esos programas. Ahora, cuando uno ve las becas, por ejemplo, las becas Benito Juárez, que se llevan buena parte del presupuesto, pues simplemente no hay seguimiento de que los niños vayan a las escuelas y no hay incentivos para dedicar esos recursos a que realmente vayan para lo que fueron otorgados, ¿no? Que en este caso sería que asistieran los niños a la escuela. Entonces, no hay acceso o hay acceso menor y la continuidad y la evaluación simplemente desaparecieron. Creo que lo que muestra muy claramente el estudio o una de las conclusiones claves del estudio es que se sustituyen los principios de política pública por decisiones de corto plazo con fuerte carga política, ideológica y cultural. El problema de los programas sociales que hemos visto es que aparecen y desaparecen, nadie les da seguimiento, hay algunos que ni siquiera existen. Las famosas universidades del bienestar fueron pues una tomadura de pelo. Nosotros hicimos algún estudio inicialmente y encontramos pues, que más de la mitad no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el propio programa, no establecidos por los expertos en educación, etcétera, ¿no? Sino que ni siquiera cumplían con requisitos que habían puesto, como que no hubiera otra universidad a 50 kilómetros de donde se había decidido poner una universidad del bienestar o tener 3 maestros por plantel para todos los grados en donde se impartía más de una carrera. En fin, todos los problemas que Carlos Mancera conoce muy bien. Pero esta idea de que el sustrato de la toma de decisión es más bien cortoplacista, es más bien político, es más bien ideologizado, creo que queda muy patente en el estudio y es una contribución para cuando pues haya otro tipo de gobierno que sí valore políticas públicas, pues dejemos eso atrás. El otro aspecto es el del Estado de Derecho pleno, que tiene un fuerte impacto en la igualdad y que profundiza la exclusión. Normalmente cuando hablamos de Estado de Derecho lo ligamos con otras cosas. Y si bien ustedes dan un buen diagnóstico de cuántas personas se acercan, a mí me sorprendió el bajísimo número de municipios que tienen un ministerio público, pues no puedes pensar que puedes hacer valer un derecho humano o un derecho fundamental si no tienes los instrumentos para litigar ese derecho. Recientemente hay organizaciones como la de José Mario de la Garza, en donde que se centran, trabajan pro bono en comunidades y se centran en hacer válidos estos derechos o en darle la posibilidad a la gente para que ejerza este derecho, el derecho a la educación, el derecho a la salud, pero son apenas pues muy poquitas, muy focalizadas y sí, vas impactando en 5,000, en 6,000, en 10,000 niños, pero no pasa de ser una acción de la sociedad civil que si no va acompañada de esta cuestión institucional que ustedes mencionan, pues nunca va a alcanzar para cambiar la realidad. Entonces, ahí también la conclusión es de que no solo no se ha construido un piso mínimo de bienestar y por lo tanto de una precondición de la movilidad, sino que el que había se ha erosionado y nos quedamos sin los instrumentos para poderlo hacer valer. Y esto me lleva a una tercera conclusión del estudio y también ustedes lo citan, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares,
que el esfuerzo individual sigue siendo el principal motor. Y esto también me llevó a otra lectura, a otro estudio que se hizo, lo publicó, no lo hizo Nexos, pero lo publicó Nexos en su segunda o tercera edición del liberalismo salvaje, ¿sí? Ahora, el esfuerzo individual alcanza, pues para lo que alcanza, ¿no? Perdón el pleonasmo, pero alcanza ¿para qué? Para que un muchacho brillante pueda destacar y saltar todos estos obstáculos, pero en realidad para lo que alcanza este individualismo, que choca mucho con la idea de tener un gobierno de izquierda, alcanza para no retroceder, pero no alcanza para poder avanzar. Entonces, cada argumento en cada capítulo lo que te da es una cuerda, una cadena más que te ata a tu herencia, ¿sí? Esta cadena causal que usan ustedes, de que una de las condicionantes de la igualdad es el Estado de Derecho, que insisto, lo usamos para otras cosas, para libertad de expresión, para poner en derechos humanos una queja, en fin. Dicen ustedes, afecta a la democracia, a la justicia y a la igualdad de oportunidades. Normalmente no ligamos el Estado de Derecho con la igualdad de oportunidades, y junto con ella, que lo mencionan desde luego, es con la impunidad y la corrupción. Ya se ha demostrado muchas veces que la corrupción mata, que la corrupción provoca ineficiencia, que la corrupción es una barrera al crecimiento, pero pocas veces se dice que la corrupción provoca o multiplica la desigualdad. Y también queda muy claro en este estudio cuáles son las consecuencias de la corrupción sobre la desigualdad, sobre sobre el crecimiento, sobre la prosperidad, sobre el desarrollo, ¿sí? Yo agregaría un dato que incluso lo he comentado muchas veces con Enrique en nuestras largas pláticas intelectualosas, es que la corrupción es un impuesto regresivo. La corrupción hace que los más pobres gasten una mayor proporción de su ingreso en actos de corrupción que que los ricos, ¿no? Entonces, si agarro yo el promedio de hogares y veo sus ingresos y cuánto tienen que dedicar a actos de corrupción, y cuando digo actos de corrupción a lo mejor suena muy fuerte, porque pues sí, sí es un acto de corrupción comprar una ficha en el Seguro Social para poder eh, adelantar la fecha de operación de una hija que tiene una enfermedad que si no se le atiende puede morir, ¿sí? Pues francamente creo que todos los que estamos aquí lo haríamos, ¿no? Desembolsaríamos cualquier cantidad de dinero por lograr que un hijo sobrevive. Pero entonces, mientras el promedio de hogares en México se gasta el 14% de sus ingresos en algún acto de corrupción, los deciles más bajos se gastan el 33% de su ingreso. Por eso digo yo que es un impuesto regresivo, y por eso la corrupción también es una de las barreras que existen, y hay muchas historias y hay muchos datos que están en el reporte en donde te muestran cómo la corrupción bueno, es eso, es una barrera y multiplica la desigualdad. Y ahora nada más para terminar, porque ya se me acabó mi tiempo. Creo que tenemos que hacernos, los que sí nos consideramos demócratas y progresistas, y aunque muchas veces nos tilden de derecha por criticar a este gobierno, tenemos que reflexionar en una cosa. Sí hicimos una gran lucha por la democracia, democratizamos las estructuras del Estado mexicano, logramos unas elecciones con condiciones de equidad muy buenas, etcétera, pero siempre hemos dejado
como pendiente la cuestión de la movilidad, la cuestión social. Ninguno de los gobiernos que llegaron en la era democrática, de Fox hasta Andrés Manuel López Obrador, bueno, hasta Claudia Sheinbaum, han logrado poner en el centro de las preocupaciones, y creo que es un error bárbaro, la cuestión social. Y digo esto porque la democracia no produce progreso, la democracia per se no produce crecimiento económico, la democracia per se no reparte mejor el pastel, la democracia per se tampoco da seguridad, que es otro de los motores de los que hablan ustedes. Entonces creo que nosotros, bueno, los que yo creo que somos nosotros, ha olvidado el progreso y la justicia y no la ha puesto en el centro de sus luchas, cuando menos a mi generación, que es en parte responsable de la democratización del país, pues dejamos pendiente eso, y creo que este estudio es un llamado a que exijamos eso, porque hay autoritarismos con movilidad social, como China, ¿sí? Y hay democracias con movilidad social, como la lograron pues todas las los países socialdemócratas. Entonces, no le pidamos cosas a la democracia que quizá no pueda dar, pero sí pongamos esto en la agenda política nacional y no nos quedemos nada más con la narrativa triunfalista de esta medición de la pobreza, que también ustedes nos convocan a problematizar bueno, a pensar hasta dónde esta reducción de la pobreza es tal. Es cuanto, Enrique Carlos Lascurain. Muchísimas gracias, María Amparo, por tu participación, enorme como siempre. A continuación, cedo la palabra rápidamente a Carlos Mancera, quien es economista del ITAM, como ya mencioné, socio de Valora Consultoría y experto, evidentemente, en temas de educación en México y el mundo. Adelante, mi Carlos, por favor, gracias por tu participación. Gracias, Carlos. Buenos días. Agradezco a Enrique y a todo el equipo de Signos Vitales la invitación para participar en la presentación de este muy interesante y rico reporte. Es otra aportación de Signos Vitales, como tantas otras que ha logrado, para enriquecer el entendimiento y análisis de los principales fenómenos de la vida nacional, siempre con datos, siempre procurando una visión fresca que ayude a comprender lo que no siempre resulta visible en los medios o en las discusiones amplias. Mi intervención se concentrará en educación y salud como motores de la movilidad social. Amparo hizo ya una muy valiosa y amplia recopilación de los principales elementos de este informe. Así es que me parece que conviene poner la lente en estos dos motores críticos para la movilidad, la educación y la salud. Y lo haré atendiendo en la lógica del informe, a tres etapas en el ciclo de vida: la primera infancia, la niñez, adolescencia y la juventud. La primera infancia, que corre de los 0 a los 5 años, es la etapa en donde se decide buena parte de la movilidad. La evidencia en México, en todo el mundo, es clara y fuerte. Si se interviene temprano, los resultados son mejores. Trabajar desde la cuna, trabajar desde el momento con las madres, desde que saben que están embarazadas. Intervenir en aprendizaje temprano y salud materno-infantil rinde más que corregir tarde. Hoy en México hay 12.4 millones de niñas y niños menores de 6 años, y de esos
1.9% vive en la pobreza y 37.7% no tiene acceso a servicios de salud. 12.8% presenta desnutrición crónica y 11.9% anemia. Esa proporción se eleva de anemia a 23.4% en zonas rurales. Estos datos muestran el alcance que tienen las carencias en esta etapa tan fundamental en la vida de los niños, el impacto que hay en la salud al no contarse con los servicios básicos en los servicios de salud en más de un tercio de los casos. En educación inicial y preescolar, los retos no son menores. Asiste a educación inicial solo el 10.2% de niñas y niños de 0 a 35 meses de edad. Esta cifra, por cierto, tiene una disminución con respecto a lo que había en años pasados en vista de los cierres de las guarderías que subvencionaba en aquel entonces la entonces Secretaría de Desarrollo Social. A preescolar asiste entre los 36 y los 59 meses de edad, el 59.1% de la población. Esta cifra tiene una caída de más o menos 10 puntos porcentuales respecto de lo que había hasta hace unos pocos años. En vacunación, el esquema completo en menores de un año de edad pasó de 42.6% en 2022 a 49.4% en 2023. Estamos muy lejos de los niveles que el país había logrado en vacunación. Ojalá que esto se vaya corrigiendo. Algunos datos del informe apuntan que esa puede ser la tendencia. En relación con este grupo de edad, que sin duda es el más importante para promover y dar un piso sólido a la movilidad social, exige elevar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en salud, en educación y cerrar las brechas entre grupos de la población. No hay la menor duda de que ahí es en donde está el mayor beneficio. En la niñez y adolescencia, o sea, en la etapa que el reporte ubica entre los 6 y los 15 años de edad, en educación hay que asegurar un piso mínimo de aprendizajes. Si queremos movilidad, todas y todos deben alcanzar un piso mínimo de lectura, matemáticas y habilidades digitales. Por supuesto, la educación integral que dispone el artículo 3º es la clave de toda la educación que se imparte en el tipo básico, lograr las habilidades socioemocionales y también cognitivas. Pero digamos, si hubiéramos de poner el acento a partir de esa concepción general de la formación integral en 3 puntos, la lectura y las matemáticas son esenciales y en el mundo de hoy las habilidades digitales también lo van siendo. Y aquí importa no solo la pedagogía, sino los apoyos que los alumnos reciben, las condiciones de trabajo de sus maestros, la formación continua de la que se puedan beneficiar y de el estado que guarden las escuelas. Hay múltiples señales, el reporte recoge algunas de ellas de falta de cuidado de los aprendizajes básicos que el propio artículo 3º constitucional dispone. Libros de texto desconectados de la realidad, eso se reitera en la publicación. Libros que no abonan a los aprendizajes básicos, escuelas sin los servicios indispensables y falta de acompañamiento emocional que tendrá repercusiones duraderas en la movilidad social. En la trayectoria escolar, el punto crítico está en la media superior, por lo menos medido en términos de permanencia o abandono escolar. De cada 84 alumnos que ingresa al bachillerato, solo lo concluye 52. La cobertura
en el bachillerato se ha deteriorado en estos últimos años, o por lo menos no ha mejorado conforme a la tendencia que se observaba anteriormente. Desde luego, en esto influye de manera muy importante las lagunas en los aprendizajes previos. Los alumnos que egresan de la secundaria sin las habilidades básicas, es muy difícil que puedan permanecer y tener éxito en el bachillerato. Si no saben leer bien, si no saben escribir, si no tienen el razonamiento matemático indispensable, las materias del bachillerato se vuelven más o menos imposibles. Esto sugiere, como dice el reporte, fortalecer nivelación, tutorías, apoyos psicosociales. Las becas son indispensables para quienes más las necesitan, pero otorgarlas de manera universal impide que los escasos recursos sean adecuadamente focalizados en quienes más lo requieren y en los puntos del aprendizaje y la educación en que las debilidades son mayores. Así es que, pues, habría que asegurar el piso mínimo con intervenciones focalizadas donde el rezago es mayor y acompañar con condiciones educativas, pedagógicas, escolares a los alumnos para lograr su aprendizaje de verdad. La tercera etapa a que se refiere el informe es la juventud, entre los 15 y los 29 años. En esta, pues, el reporte destaca de manera importante la importancia de tender el puente de las escuelas hacia el trabajo. Para muchos jóvenes, esa transición escuela-empleo define el despegue. Antes de buscar trabajo, muchos, una proporción muy alta, ya arrastran carencias. Y una vez en el mundo laboral, la protección social es débil, lo cual vuelve frágil su inserción en el empleo y en esa plataforma a partir de la cual puedan construir su vida, sus familias y su futuro. Algunas soluciones que se apuntan en el documento o ideas que se apuntan son las prácticas profesionales, un mayor vínculo entre las escuelas, las universidades o instituciones de educación superior y el empleo, la certificación de competencias laborales, de modo que además de todos los aprendizajes personales que se logren en la universidad, esta otorgue las capacidades necesarias para iniciar una carrera laboral asociada a la movilidad social. Este enfoque generacional del reporte, estructurado a partir de los grupos etarios, muestra que variables como el nivel educativo de los padres, el lugar del nacimiento, el género y la pertenencia étnica condicionan fuertemente el acceso a derechos. La, Esta organización del reporte facilita una mejor organización, una mejor comprensión de los diagnósticos indispensables para atender la debilidad o la fractura de los motores en la movilidad social. Aquí apunto yo algunas ideas que tomo del propio documento para la parte final de mi intervención. En la primera etapa, la carencia de identidad legal, los entornos familiares sin apoyo institucional y la falta de estimulación temprana perpetúan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y por eso es que hay que poner el acento, la prioridad para la inversión en esta etapa de la vida. Esta es la fase en la vida de las personas en que la inversión puede tener mayor retorno social. En la niñez y la adolescencia de los 6 a los 15 años, hay que asegurar que la escuela provea formación integral y cumpla con su función clave para la movilidad social. No basta con asistir a la escuela. El propio reporte señala las carencias de aprendizajes tan severa que afecta a una proporción altísima, más de la mitad de los alumnos de 15 años en nuestro sistema educativo. El aprendizaje de las capacidades básicas para la vida no puede soslayarse y
y estas son la base para que los puentes de la escuela al trabajo puedan ser fuertes y realmente permitan el tránsito de los jóvenes hacia el empleo. En la juventud eh, habría que poner más énfasis, el documento lo explica bien, en las políticas de salud mental, en políticas activas de empleo juvenil, protección frente al crimen organizado que asedia de manera muy lamentable y violenta a los jóvenes en ese grupo de edad, 15-29, mejorar la oferta educativa para que sea atractiva y que los jóvenes no abandonen y encuentren condiciones para insertarse mejor en el mercado de trabajo. En todo esto, por supuesto, la condición del crecimiento económico es fundamental. Una economía vigorosa es la que puede ofrecer vías para el crecimiento laboral y la movilidad social. Una economía que no crece o casi no crece, por mejor preparados que estén los jóvenes, no les dará las oportunidades que se merecerían en relación con su esfuerzo. Y para pues terminar, diría yo que rescatando también ideas importantes y valiosas del documento, que la movilidad social no, no puede ser un producto del azar. Se construye desde la cuna, se asegura en la escuela y se consolida en la transición al trabajo. Los motores están fracturados o por lo menos con fisuras importantes, pero igualmente hay instituciones fuertes, hay instituciones que con las políticas adecuadas ofrecen posibilidades de avanzar y claras oportunidades. La ruta es conocida: actuar temprano, garantizar una formación integral con un piso mínimo de aprendizajes, otorgar servicios de salud a todos y tender puentes hacia empleos dignos. El esfuerzo individual debe conducir a la realización del potencial de cada persona, no solo para la sobrevivencia que frecuentemente va atada al lugar donde se nace. La movilidad social, este concepto del reporte me parece muy valioso, debe ser un derecho, no un resultado azaroso y esporádico. Coincido con Amparo en que ha sido un acierto del actual gobierno poner la equidad en el centro de la discusión. Aquí el estudio de signos vitales nos aporta y aporta también a las autoridades responsables elementos múltiples para poder avanzar sobre bases firmes en esa dirección, en la dirección de la equidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Finalmente, le cedo la palabra a Jorge Suárez Vélez, quien igualmente es economista del ITAM, es analista financiero y especialista en temas de economía y política en México. Adelante, mi Jorge, gracias por tu participación. Sí, bueno, decía, gracias, Carlos. Los felicito de ti, Enrique, por la calidad de este reporte. Como siempre, me dejan muy impresionado con la profundidad y la calidad de lo que producen siendo un equipo tan pequeño y con recursos limitados. La verdad es que si el gobierno de México tuviera los niveles de productividad y eficiencia que tiene Signos Vitales, ahí sí, sin duda, seríamos Dinamarca. También quisiera decir que es un honor alternar en este foro con María Amparo Casar, a quien admiro sinceramente, y también con Carlos Mancera, que es un gran referente en temas de educación. Dada la hora, trataré de ser más breve y enfocarme un poco en cosas que no tocaron mis dos colegas, que creo que ya recorrieron una muy buena parte del contenido de este excelente reporte. Y quisiera enfocarme nada más en temas más bien de crecimiento e inversión privada, el impacto que eso está teniendo, limitando esa capacidad de movilidad social y de salir de la pobreza. Como sabemos, y como se dijo ya aquí, entre 93 y 2024, el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto fue apenas de 2% anual. Entre 2018 y 2024 fue apenas de 0.86%, que es la tasa más baja desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Como dice el reporte, en términos individuales, el PIB per cápita aumentó apenas en 15 pesos reales en más de 6 años. Yo creo que ese es el elefante en la habitación cuando se trata de evaluar cualquier tema de evaluación de las políticas públicas de este gobierno.
La realidad es que sin crecimiento es muy difícil abatir pobreza, es muy difícil generar movilidad social, pero el otro tema que se vuelve muy complicado es que mientras menos crecimiento hay, más difícil se hace atraer inversión. Obviamente en una economía estancada, las tasas de retorno que se piden por hacer una inversión tienen que ser mucho más altas. Entonces, somos víctimas de un estancamiento que verdaderamente a nadie está beneficiando. Creo que es importante siempre recordar que cuando vemos este tipo de cifras, lo que estamos buscando son métricas objetivas para ver cómo es el acceso a bienes y servicios de la población, para ver si logran satisfacer necesidades básicas. Y eso debe incidir en el desarrollo o el diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a esos satisfactores. Y es muy importante pensar que lo ideal sería optimizar el uso de servicios, de recursos públicos. Al final del día lo que estamos haciendo es evaluar al Estado y evaluar si está cumpliendo con su responsabilidad de ponerle la mesa al desarrollo social del país. Entonces, sí, lo que este estudio muestra no es que en efecto el ingreso aumentó, en parte tiene que ver con el desembolso de programas sociales. Y en eso yo me preguntaría es si habría mejor uso de esos recursos si realmente se tratara de fomentar movilidad social. Evidentemente, sabemos que ese desembolso de programas sociales permite que una buena parte de la población cubra lo más elemental. Pero la pregunta que yo me hago es si al estar haciendo este tamaño de desembolsos, se está haciendo que la población se vuelva dependiente de estos programas y al volverse dependiente, eso está matando la movilidad social y haciendo que la gente permanezca en condiciones de pobreza o cercanas a la pobreza en forma perenne. Eh, en efecto, los programas, como decía, resuelven lo inmediato, pero no son suficientemente progresivos. O sea, si Carlos Slim quiere cobrar este tipo de programas, lo podría hacer. O sea, no hay ninguna limitante para hacerlo. Es decir, hay un fuerte desperdicio de los recursos que se están repartiendo. En efecto, como dice el reporte también, una mejora en el ingreso laboral. Ese es el motor de la mejora en las cifras de pobreza multidimensional. Pero como dice el estudio, no hubo mejora alguna en las condiciones estructurales del empleo. A riesgo de ser simplistas, no, sin crecimiento es imposible abatir pobreza en forma estructural. Se necesita inversión, se necesita formación de capital físico, monetario, físico y humano. No se ha hecho nada por fomentar la formalidad. Hay que recordar, sin formalidad no hay acceso a capacitación, a prestaciones, seguridad social, ahorro de largo plazo, a crédito, a hipotecas. Eso lo cubre el estudio también. No se les permite a las familias formar un patrimonio real. Como dijo con mucho más claridad que yo, Carlos, antes de que yo hablara, hay enormes carencias en términos de la inversión en educación y eso está impidiendo que desarrollemos capital humano. Las cifras de inversión del gobierno, recordemos, están en mínimos históricos y además le estamos poniendo trabas a la inversión privada, sin contar con que las cifras de inversión extranjera directa nueva están en mínimos históricos también. Entonces está generando un nivel de incertidumbre que está matando esta posibilidad de inversión, tanto por la mal llamada reforma judicial, la pérdida de Estado de Derecho, a la que hace mucha alusión este estudio, el surgimiento ahora repentino de nuevos aranceles, lo cual nos hace ver como un socio comercial menos predecible, menos confiable. Se revirtió la reforma energética, lo cual es grave en momentos donde hay una enorme escasez de energía, cuando el mundo está ávido de energía ante la revolución que viene por temas de inteligencia artificial. No está habiendo inversión en infraestructura física, puertos, carreteras, aeropuertos, acceso ubicuo a banda ancha. Como dijo María Amparo, todos estos temas de inseguridad, extorsión, cobro de piso que afectan sin duda mucho más proporcionalmente a los más pobres. O sea, los empresarios más grandes tienen cómo negociar estas cosas directamente con las altas esferas del gobierno. El que tiene un negocio familiar pequeño no tiene ninguna posibilidad de hacerlo y esto ha llevado incluso a una enorme cantidad de cierres de negocios y invita a que la gente permanezca en la economía informal tratando de navegar, digamos, esta situación de incertidumbre. Como sabemos,
un puñado de entidades federativas se concentra el grueso de la pobreza extrema, ¿no? Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Y hay algo que me parece importante es cómo es la correlación entre actividad privada en estos estados con estas situaciones de pobreza. O sea, si vemos, comparamos esos estados que acabo de mencionar, como por ejemplo Nuevo León, Nueva California, uno de los temas que vemos es que la creación de empresas en esos estados es mucho menor que la de los estados que tienen menores cifras de pobreza. La realidad es que esa inversión y esa generación de empresas privadas, en el fondo es la forma más efectiva de abatir pobreza. Y para tener esos niveles de inversión que necesitamos, lo primero sería, como decía Carlos, educar a la gente, dotarla de habilidades laborales que les permitan tener acceso a un ingreso digno y creciente conforme acumulen experiencia. Necesitamos, como decía él, ofrecer educación pública de calidad que permita que la formación de la gente le dé acceso a oportunidades tanto educativas como laborales y que crecientemente no dependa del código postal en donde nace, que es algo que repetidamente cubre este estudio. A nivel público, es indispensable desarrollar infraestructura y a nivel privado invertir en bienes de capital y en tecnología que permite incrementar productividad. Se ha hablado de las mejoras en temas de ingreso laboral, pero a la larga, la única forma de hacer estos ganancias sostenibles es incrementando la productividad, permitiendo que los trabajadores puedan hacer más y que eso les permita acceder a mayores ingresos. Entonces, por eso es tan grave la caída que hemos estado viendo en temas de inversión privada. Se requiere entonces mayor crecimiento económico en forma agregada, mayor formación de capital que permita exponenciar el crecimiento y evidentemente el otro enorme tema que toca este estudio es la falta de salud pública de calidad. Eso requiere dar acceso a cuidado primario que permita prevenir enfermedades crónicas y como dice el estudio, hoy 44 millones de mexicanos no tienen acceso ni a lo más básico y 62 millones carecen de acceso a seguridad social. Entonces, creo que sería injusto no celebrar la reducción en pobreza y que la gente pueda resolver mejor sus necesidades más urgentes. Pero creo que sería importante manifestar el enérgico rechazo por la pésima asignación que ha habido de recursos públicos y por el énfasis que se ha hecho en asignar montañas de recursos para resolver lo urgente con con enorme desperdicio de recursos, pero sin asignar nada a resolver condiciones estructurales que han matado la movilidad social por generaciones. Entonces, lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Jorge. Por respeto a los tiempos de nuestros invitados y igualmente de los medios de comunicación, me gustaría Ya pedirte, acabé. Diana, por favor, que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Si eres tan Hola. amable, Diana, por Sí, favor. gracias. Toda en Facebook, estoy pidiéndole a los compañeros y compañeras periodistas si tienen alguna pregunta. Por el momento no hay y tampoco veo preguntas en Zoom en este momento. Entonces, si gustan ir cerrando y vemos si les damos tiempo para que puedan mandar alguna pregunta. Sí, perfecto. Si quieres, entonces, María Amparo, no sé si quieres hacer un cierre de un par de minutos de la sesión, por favor, María Amparo. Con gusto, Carlos, creo que entre los tres, cada uno en su especialidad, desde luego Carlos Mancera en educación, van ustedes con el reporte, y Jorge Suárez Vélez, pues con las consideraciones económicas muy acertadas que hace y tenemos la fortuna de leer en Reforma. Me parece que con eso se cierra el círculo, no de todos los motores, porque entre los motores ustedes mencionan mucho más, o sea, son más específicos en estos motores, pero creo que lo que nos dicen Carlos y nos dice Jorge profundiza en por qué, yo simplemente mencioné los motores, ellos dicen por qué estos motores son centrales desde el crecimiento que menciona Jorge hasta el análisis más pormenorizado que hace de la educación en las tres etapas. Sin esto, si no tenemos una política pública respecto a esto, no habrá manera de ir resolviendo, de comenzar a resolver el problema de la movilidad social. Creo que como grupo encabezado en este caso por Enrique,
tendríamos que hacer un gran esfuerzo por poner en la conversación pública estos temas de cómo cualquier gobierno, izquierda, derecha, centro, me da igual, tiene que poner en el centro de su actuación y tiene que crear las instituciones para poder hacerlo, y el talento también, que es una cosa que no se ha valorado en estos bueno, en el gobierno que está en curso y en el anterior, que se requiere para poder implementar, diseñar e implementar estas políticas públicas. Pero pues andamos todos ahora distraídos entre comillas, porque son cosas muy importantes, con la corrupción, el huachicol fiscal. Estamos muy preocupados legítimamente con el Poder Judicial, pero si se fijan, hemos dejado más que ocasionalmente cuando sale este tipo de estudio o cuando se publicó la ENIG, dejamos fuera de la conversación pública lo que puede hacer de México un país próspero. Esa es pues no sé, la lección que saco de leer este reporte. Urge que los que somos especialistas en estos distintos motores pongamos en la conversación pública este reporte. Gracias, Carlos. Gracias, María Amparo. Igualmente, Tocayo, no sé si quieres cerrar rápidamente con algunos comentarios finales. Sí, con gusto. Bueno, pues las exposiciones que hicimos, María Amparo, Jorge y yo, dan cuenta de la riqueza de este reporte y también del entramado o la dificultad del entramado para producir la movilidad social y finalmente combatir la pobreza. No, las políticas aisladas por sí mismas no resuelven el problema de la movilidad social. Puede haber democracia, pero eso en sí mismo no lo resuelve. Puede haber crecimiento económico, eso necesariamente no lo resuelve, pero ambas cosas sí son condiciones necesarias para que suceda. Lo mismo que una educación que dé a los individuos los medios, la preparación para desenvolverse en todos los ámbitos de la vida y por supuesto, incluyendo por supuesto el productivo, una salud que permita a la gente ser, que le permita vivir y que pues, además en el ámbito del trabajo le permita ser productiva. Esos elementos más la seguridad de que la gente esté concentrado, pueda ocuparse a profundidad de los asuntos que le interesan y de aquellos que le permitan salir adelante, pues también es indispensable. Este reporte, pues sí, tiene la enorme virtud de conjugar, de poner todos esos elementos unos al lado de los otros para pues comprender el calibre de reto que significa la movilidad social, sobre todo en un país como el nuestro, en que esta ha sido pues, realmente escasa. Y, y, pues celebro de nueva cuenta el que Signos Vitales haya encabezado esta publicación con su equipo de investigadores de altísimo nivel y sumamente productivos nos haya entregado a todos este reporte. Es Eduardo Pérez del Financiero. Dice, estos resultados que mencionan sería un fracaso en las políticas públicas del partido actual en el poder. La otra es de Gabriel Hinojosa y dice, si una de las barreras obvias es lograr un mínimo de calidad de educación y observando la muy baja inversión pública por estudiante y la resistencia de los sindicatos de maestros a cambiar, ¿qué se puede hacer para que se asignen mayores recursos y se rompa la resistencia del sindicato de maestros? ¿Es posible mejorar la movilidad social sin resolver este punto? Eduardo, pregunta si esto es responsabilidad de este gobierno o del gobierno del presidente López Obrador y de Claudia. No, yo no diría que es responsabilidad. Bueno, a ver, me explico mejor.
Es un problema, el problema de la movilidad social, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, el problema de la falta de crecimiento y de prosperidad, pues es un problema que ha tenido, son los problemas ahora sí que milenarios de México, ¿sí? Creo que a partir de que se instalaron programas sociales institucionalizados, se empezó, no estos de López Obrador, sino hablemos desde Solidaridad, Progresa, pues, Prospera, etcétera, eran una mejor vía, estaban mejor diseñados, estaban probados, estaban evaluados, se cambiaban, había seguimiento, había continuidad, etcétera. Ahora, los problemas los heredan algunos los mandatarios que van subiendo o mandatarias que van subiendo al poder y hay que juzgarlos por sus resultados, así como nadie pretendería que Claudia Sheinbaum o en su momento López Obrador hubiese acabado con el crimen organizado en este país en un sexenio, tampoco nadie hubiera pensado que se podría acabar con la desigualdad o con la pobreza en un solo sexenio. Creo que sin embargo, creo que a los gobiernos hay que juzgarlos por cómo le entran a los problemas heredados. Estos problemas heredados se pueden profundizar o se pueden mejorar o se pueden dejar igual. Creo que en el caso de la movilidad social, y repito mi tesis, que política social o un conjunto de programas sociales no es igual a una política social, no solamente no han hecho nada al respecto, sino que se ha retrasado, como lo muestran los indicadores de educación, en donde hay más deserción, hay más dificultad, como lo pone Carlos, de la transición, digamos, de tu época educativa a tu época de trabajo, son peores los libros de texto y creo que la mejor prueba de esto está, como siempre, en el presupuesto. Mientras que el presupuesto, las prioridades de un gobierno se revelan en un presupuesto, y si analizamos los presupuestos desde el 18, que fue el primero de Andrés Manuel López Obrador, hasta este de Claudia Sheinbaum, vemos que ni la educación ni la salud, que son cuando menos dos de los principales motores para la movilidad social, han sido privilegiados. Así que sí tenemos una evaluación negativa con datos que lo sustenten de lo que ha hecho este gobierno en la materia de prosperidad y movilidad social. No es culpable de toda la pobreza, no es culpable de, digamos, todos los malos indicadores, pero sí los ha empeorado en términos generales y sobre todo no ha puesto este piso mínimo del que habla el reporte. Ese piso mínimo creíamos que era el mínimo, pero está más mínimo. Insisto, las prioridades del gasto son la mejor prueba de qué le importa al gobierno. Carlos, no sé si quieres continuar con la segunda pregunta. Sí, con gusto. Tiene dos componentes, uno el presupuesto, dos el papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En relación con el presupuesto, retomo lo que ahora menciona Amparo. Las prioridades se reflejan en los presupuestos, no son más que en los discursos. En el caso de educación, observamos que desde 2018 hasta 2026, en precios constantes, el presupuesto real ha crecido 10%, todo el presupuesto educativo completo federal. Sin embargo, si le restamos el componente de becas, el crecimiento en las becas, ha habido una caída de 1% real. De 2025 a 2026, el presupuesto federal para educación crece 2%. Si le restamos el componente de becas, hay una caída real de 2%. En otras palabras, el gobierno está poniendo el presupuesto de la educación en transferir dinero a las familias vía las becas. Es muy cuestionable que una parte importante de esas becas realmente sean educativas porque se destinan a familias que no lo necesitan.
El resultado es que aquellos renglones en donde hace tanta falta invertir en educación, se podría hacer un listado inmenso, pero solo por mencionar algunos, el estado físico de las aulas, los materiales didácticos, la formación de los maestros, el acompañamiento de los maestros, las tecnologías, etcétera, todo eso va teniendo menos y menos recursos. En esa medida, pues no hay posibilidades de mejorar la calidad ni el alcance de los servicios educativos y en consecuencia se fractura ese motor tan crítico, posiblemente el más, para la movilidad social, que es la educación. Yo creo que los sindicatos en sí mismos no son ni buenos ni malos para la educación, cumplen con su función de proteger los derechos laborales de sus agremiados y profesionales, también en el caso de los maestros, por ser un gremio de profesionistas. El problema surge cuando se establecen alianzas políticas que trascienden el interés educativo entre los liderazgos sindicales y el gobierno en turno. Entonces, me parece que ahí es en donde tendría que ponerse la atención, cuáles son las decisiones que se toman en relación con la educación para favorecer o para privilegiar una relación política con un sindicato poderoso o con la cúpula de un sindicato poderoso, antes que pensar en los agremiados de ese sindicato o de otros sindicatos que tienen intereses legítimos, profesionales, para poder ejercer su trabajo en mejores condiciones y, en consecuencia, en el caso de la educación, para formar a mejores alumnos. Yo quisiera agradecerle muchísimo a nuestros invitados por los comentarios y la presentación que hicieron del reporte de signos vitales. También agradecerle a todo el equipo de signos vitales este esfuerzo, a los medios de comunicación presentes para esta presentación y comentarles que pues sabemos que el tema de movilidad social es un tema muy, muy importante. Afortunadamente el CEI, el Centro de Estudios Pinos Iglesias, se abocó a medir directamente la movilidad social. Eso nos ha permitido tener mucha más información, y lo que hemos tratado de hacer en este esfuerzo ha sido ampliar el espectro de análisis a temas que normalmente no son esos motores tradicionales, que sí siguen ahí y son muy importantes, pero que en el caso nuestro, por ejemplo, hemos visto cómo se han truncado trayectorias personales de familias por la migración obligada, por los desplazamientos debido a la inseguridad o por la misma violencia en donde pues 1 de cada 4 jóvenes que mueren es por homicidio, y eso pues evidentemente rompe toda una trayectoria de largo plazo. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer aquí. Veo que Jorge ya está otra vez listo. Jorge, si gustas terminar, no te pudimos escuchar hace sí, un perdón, momento. lo intento. No. No, No. Pues no sé, no se te escucha, Jorge. no, pues, ya mutealo. Te sigue sin escuchar, Jorge, o sea, creo todavía. que cuando se hace un estudio como el que hace signos vitales, lo que se trata es de poder evaluar políticas públicas. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Tengo muy mala señal, perdón. Sí, no me escuchan, ¿verdad? No te escuchamos. Ahora, No, tengo muy mala señal, ahora perdón, sí. adelante. Bueno, con esto pues realmente terminaríamos con nuestra presentación. Les invitamos a ver el reporte. El detalle del reporte está en la página de Signos Vitales México, tanto en español como en inglés, de modo que y lo pueden bajar libremente y ojalá nos ayuden a difundirlo.
Muchísimas gracias a todos, María Amparo, Carlos, Jorge, otro Carlos, Diana y a todos los integrantes de Signos Vitales. Muchas gracias a todos ustedes, miembros de la prensa que estuvieron con nosotros y a quienes también nos siguieron por Facebook. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta luego. Gracias a ustedes.